Ahí Creo que está. les pide consentimiento a ustedes. Me parece que les pide consentimiento a ustedes. Sí, ahí está. Yo ya. ¿Está? Sí, sí. Bien, Bueno, pero. buenas tardes a todos y a todas. Estamos con Luciano Ramos, docente de la Cátedra de Orientación Vocacional y Laboral de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, de la licenciatura en Psicología. Y tenemos como invitado a Pablo Panuncio, licenciado en Psicología, psicoanalista, y coordinador general de la extensión áulica de la Universidad Tecnológica Regional San Nicolás en la ciudad de Chacabuco. Bueno, Pablo, es un gusto tenerte. La verdad que hace tiempo que queríamos entrevistarte, hace tiempo que habíamos pensado en hablar con vos en el sentido de que nos cuente cómo puede ser que un psicoanalista le esté dando órdenes a los ingenieros. ¿Cómo es eso? Bueno, es una buena manera de. Buenas tardes, antes que nada, y gracias por la invitación. Es una pregunta que a mí me está dando vuelta hace tiempo y me la respondí hace poco también. No fue con mi psicoanalista, fue arriba de un auto en la ruta, manejando. Se está haciendo yo soy de Chacabuco, ¿no? Se está haciendo la autopista Chacabuco-Junín, y hay una escuela, la escuela número 42, que la están por derribar, ¿no? Para que pase una de las bajadas, ¿no? de la autopista. Eh, y bueno, esa escuela fue gestionada por mi abuelo. Sí, por mi abuelo hace, no sé, supongo 60 años atrás o más. Abuelo que yo no conocí, mi abuelo paterno, y del que poco se hablaba en mi familia, ¿no? Hasta que eh, después, bueno, charlando con mi tía, me fue contando un poco, y la verdad que resultaba una persona muy interesante, muy querida. Él vivía ahí en el campo, cerquita de esa escuela. Eh, no tenía más que, no sé si tendría primaria completa, pero era muy inquieto y con una mirada comunitaria, ¿no? Muy interesante, ¿no? Bueno, la cuestión que él gestionó, esa escuela estaba en otro lugar y se cerró, y él empezó a moverse yendo de Chacabuco a La Plata, y bueno, y logró que se abriera esa escuela, ¿no? Y bueno, y yo iba manejando y con mi mujer, dijo, mirá la escuela de que gestionó mi abuelo, ¿no? Y ella me dice, mira, tu abuelo gestionaba también la apertura de aulas, ¿no? Y ahí me cayó una ficha importante, ¿no? Porque mi trabajo tiene que ver justamente con la gestión y la apertura de extensiones áulicas, que, bueno, no sé si todos saben, pero la extensión áulica es justamente como un aula que está a kilómetros de su sede central. Nosotros pertenecemos a la regional San Nicolás. Y bueno, yo soy coordinador regional, ¿sí? De 3 o 4 extensiones áulicas, ¿no? La de Chacabuco, Chivilcoy y 9 de Julio, ¿sí? Y después hay actividades en algunas otras ciudades. Así que bueno, un poco eso creo lo que hace que yo me sienta a gusto dentro digamos, de un lugar que está, bueno, repleto de ingenieros, y que, debo confesar, durante muchos años sentí cierta incomodidad cuando me preguntaban y decía, ¿vos qué sos, ingeniero? No, yo soy psicólogo. Este, Así que bueno, esa un poco es mi historia en la UTN actual, ¿sí? Pero, digamos, el origen fue a partir de un encuentro con un curso de formación universitaria, eh, que por ahí uno lo pensaba como un curso de orientación vocacional, ¿no? Que estaba a cargo de docentes de la UTN. Uno de ellos era Hugo Butigliero, ingeniero Hugo Butigliero, eh,
que bueno, yo, digamos, fui uno de los que fue como alumno a los 17 años a ese curso, con una idea sí, con un envión, ¿no? Una inercia de seguir determinado tipo de estudio, que la verdad no me iban a llevar a buen puerto. Eh, y bueno, luego de todo ese proceso, bueno, tomé esta decisión, digamos, de estudiar psicología. Eh, y bueno, y tuve un encuentro con cierta forma de dar clases, ¿sí? de, de un vínculo entre el docente y el alumno que me sorprendió para bien, ¿sí? Porque era una manera muy distinta, ¿no? de plantear la relación entre docente y alumno, por lo menos cuando uno viene acostumbrado en secundario, creo que es algo que sigue todavía primando, ¿no? Esa forma, ¿no? Donde eh, la más de las veces el docente o se erige en un lugar de erudito y el que sabe, y el alumno solamente con suerte se limita a repetir lo que el docente le pide en una guía de preguntas, o bien directamente un docente que no le importa mucho, ¿no? Ni el alumno ni su materia. Y acá no, acá me encontré con una idea, digamos, donde eh, se buscaba que el alumno produjera, ¿no? Y lo más interesante de todo es sentir el placer, digamos, de producir y de tener una devolución también del lado del docente, ¿sí? Eso a mí me marcó, ¿sí? Yo agarré y me fui a estudiar psicología en La Plata, me recibí, después hice la residencia de psicología en el Hospital Intersonal de Junín, pero había algo, si bien, bueno, me dediqué lo sigo haciendo a la clínica, había algo que a mí ya me había quedado marcado y que lo tenía un poco dormido, que era esto de volver a trabajar en la UTN. Y bueno, y volví a trabajar con el tiempo, me llama justamente Hugo Utilero, con quien en todo ese tiempo habíamos quedado unidos por un lazo de amistad, ¿no? Y bueno, de a poco me fui introduciendo en la gestión, primero en cuestiones bastante administrativas, después en lo que era la gestión, digamos, de extensión universitaria, y después ya estando a cargo de gestionar algunas extensiones áulicas, como fue con Chivilcoy, ¿sí? Eh, bueno, digamos, después Hugo fallece en un accidente y yo quedo a cargo de esa función, que es la que tenía él, que era la de coordinador regional, ¿sí? Y yo sigo con otro equipo, digamos, que también ya no lo venía acompañando a Hugo. Y bueno, una de las actividades que más placer nos da hacer es, que la hacemos justamente los miembros del equipo y la seguíamos haciendo con Hugo en su momento, era este curso de formación universitaria, que un poco es lo que, digamos, el vínculo que tengo con el tema de la orientación vocacional, ¿sí? Eh, Ese trabajo lo hacemos prácticamente todos los años. Este año creo que después de muchos es la primera vez que lo tenemos que interrumpir. Lo hacemos en Chacabuco, en Chivilcoy y en 9 de Julio. Trabajamos con grupos de alumnos eh, muchas veces muy grandes, ¿no? Quizá demasiados. A veces creo que lo ideal es poder trabajar con grupos de 30, 50 alumnos, no más. Eh, pero bueno, hay veces que son más de 100. Eh, y un poco la estrategia es primero una clase abierta, eh, donde los alumnos son llevados por las escuelas, ¿sí? Digamos, o sea, como que, no es que hay una invitación y el alumno va voluntariamente, sino que son llevados. Y ahí lo esperamos nosotros con una charla titulada, digamos que un poco el eje que tiene es hacerle una presentación
de las áreas laborales que existen en la realidad, que las pensamos como áreas que se dedican a solucionar problemas, ¿no? O sea, área educación, industria, economía, salud, etcétera, y qué carreras universitarias se vinculan, ¿sí? Con cada una de esas áreas. O sea, que el alumno pueda empezar a pensarse, bueno, no tanto con qué carrera estudiar, sino, por ejemplo, dónde se ve, ¿sí? Dónde puede articular un poco algo de su gusto, ¿sí? Con esas áreas laborales. Y el agregado que hacemos es, bueno, ver, en cada área laboral, bueno, qué carreras pueden estar vinculadas con esas áreas laborales. O sea, por ejemplo, tomamos el área de salud y, bueno, hacemos un poco un recorrido informativo, ¿sí? De, bueno, las carreras que se pueden estudiar, ¿no? Desde las más clásicas como medicina hasta carreras por ahí más, menos, eh, digamos, taquilleras, ¿sí? Como biotecnología, bioingeniería, ¿sí? Carreras que por ahí ni siquiera saben de su existencia. Y bueno, después, a su vez esa charla donde que está buena porque se establece una dinámica, los chicos pueden preguntar y pueden empezar a entrar en clima, también yo creo que nos sirve para generar una cierta transferencia, digamos, hacia los docentes, ¿sí? Y ahí, bueno, es que los convocamos, ahí sí ya de manera opcional, a participar del curso, propiamente dicho. No sé, un poco, digamos, eso un poco, no sé si ustedes me quieren ir preguntando Sí, algo. sí. Yo pensaba esto. El curso, por lo que contaste, el curso de formación universitaria puntualmente, que es una de las actividades que vos dirigís en el centro universitario. Sí, Contaste que de alguna manera hay una especie de relevamiento que tiene que ver eh, con el ofrecimiento que se le puede dar al chico en relación a las carreras posibles, sería, ¿no? Hay una especie de despliegue de sí, información de carreras que de alguna manera pondrían en evidencia la idea del ofrecimiento, ¿no? De lo posible, de lo que se puede hacer. Bueno, esto es lo que hay acá por la zona, lo que el sistema universitario o no universitario, terciario o cuaternario de especialización por la zona existe, y entonces a partir de eso sí. habría una especie de ofrecimiento del propio sistema educativo, digamos. Sí, Ahora en sí, realidad perdón Pablo, se sí, le habla de todas las universidades, no solo de las de ajá, la zona, se hablan de todas las ajá, universidades. claro. Bueno, mejor entonces. Yo lo que preguntaba era si ese en sí es la gran maniobra vocacional, o si también el curso se implica en la idea de que el chico trabaje a ver, no sé cómo decirlo, pero sería que trabaje más la construcción de un propio objeto para la decisión, de un propio objeto para la elección. Digo, el curso contempla esta otra cuestión que sería ir un poco más allá de lo que se le ofrece en términos de lo que el sistema propone. Sí, sí, en realidad es lo único, prácticamente lo único que se hace, digamos, de manera explícita de lo tradicionalmente llamamos orientación vocacional, ¿sí? Después, el curso en sí, bueno, es justamente un curso de formación universitaria, ¿sí? Lo que buscamos es, más que nada, que puedan, digamos, entrar en el clima propio de la universidad, que puedan empezar a experimentar ese cambio cualitativo, digamos, que deben dar justamente para que no les vaya mal en la universidad. Buscamos a través de distintas excusas, digamos, como puede ser el análisis de un texto, la producción de un texto, la exposición de un trabajo grupal,
una pequeña investigación, etcétera, ¿sí? Poder arrancarlos, ¿sí? De un cierto lugar de pasividad, ¿no? Que predomina en los chicos, digamos, los alumnos. Y que de esa manera empiecen ellos a vivenciar algo que no suele suceder, que es sentir placer, ¿sí? Sentir disfrute por el conocimiento, ¿no? Por el manejo del conocimiento, por tener un saber, por poder resolver un problema, ¿sí? Por poder hacerlo de manera criteriosa. Y creo que eso, la apuesta es que eso tenga resonancias subjetivas en cada uno. Claro. Eh, que lo que cada una de esas actividades, cada dicho nuestro, cada comentario, empieza a tener una resonancia en cada uno, ¿sí? Después, bueno, la parte vocacional, las charlas, eso obviamente sigue, ¿sí? Las entrevistas, poder ir, digamos, obviamente cada uno viene con su fantasmática, con sus ficciones, ¿no? Sobre lo que creen que deben ser, sobre lo que creen que se espera de ellos, Claro. ¿sí? Y que muchas veces no está en consonancia con lo que ellos realmente desean, digamos, ¿no? Eh, y bueno, un poco una de las actividades que creo que más llegada tiene es simplemente cuando termina la clase es sentarnos en círculo y, bueno, empezar a hablar, ¿no? Hacer circular un poco la palabra y donde cada uno va manifestando sus temores, lo que lo está frenando, ¿no? Eh, yo digo lo que muchas veces, digamos, la elección vocacional sigue todavía esta cosa casi eclesiástica, digamos, como que de un llamado, ¿no? Eh, definitivo y que no se puede remediar después las consecuencias. Y lo que buscamos un poco es lo contrario, digamos, desdramatizar eh, ese momento de elección. También entender que es todo un proceso bastante zigzagueante muchas veces. ¿Sí? Yo muchas veces hablo a título personal, ¿no? O sea, eh, eh, yo, digamos, si algo que no pensaba hacer en la vida era dar clases, por ejemplo. ¿Sí? Eh, y creo que eso también tiene que ver con el proceso de cada persona de ir viendo, a ver, porque a veces, muchas veces hay algo, digamos, reprimido que no, que digamos que no llega a manifestarse. Y bueno, un poco la idea es ir tocando cada una de esas fibras, digamos. Así que, volviendo a la pregunta, Pablo, no es eso simplemente, no es una cuestión informativa, no lo entendemos como eso, porque eso en realidad, nada, lo pueden ver en una filmina, en un PowerPoint, ¿sí? Claro. O en una guía del estudiante. Eh, Nos parece que cada uno tiene que ir justamente, retomando lo que dijiste, produciendo su propio objeto. Vendría a funcionar, por así decir, ¿no? Como una especie de espacio transicional en este pasaje entre la secundaria y a la vida universitaria, digamos, donde poder alojar algo de lo subjetivo en todo caso. Yo pensaba ahí, bueno, qué diferente del adolescente que lo mandan al psicólogo a hacer un test de orientación vocacional, ¿no? Mm. Bueno, porque digamos, ahí el test justamente es tranquilizador en un punto, porque es una respuesta que viene casi de una máquina, digamos, ¿no? Y lo dijo, ¿sí? Cierto algoritmo que nos tira una Ajá, respuesta, que es muy distinto a que uno vaya, tome de alguna manera la audacia
tenga la audacia de tomar una decisión, ¿sí? Que puede ir en contra de lo que venía pensando, en contra de lo que se espera de él, digamos, como hijo, por ejemplo. Eh, y me parece que eso es mucho más genuino, ¿sí? Y un poco sí, creo que es transicional, que es la postura, la posición nuestra es semblantear un poco eh, y generar, ¿no? una habilitación, digamos, ¿no? Poder habilitarlos a que vayan tratando de encontrar cada uno su camino. ¿Sí? Y en esta cuestión en esto que estás contando, Pablo, ¿qué es lo que el psicoanálisis te ha permitido, digamos, para poder trabajar estas cuestiones? Mira, la verdad que no es si bien obviamente uno trata de ir formalizando y de ir entendiendo algunas cuestiones, no, digamos, no, obviamente uno no se trata ni de reproducir a nivel grupal lo que uno hace en el consultorio, eh, pero creo que el psicoanálisis nos sirve para pensar, por ejemplo, eh, a ver, un concepto, por ejemplo, el concepto de narcisismo, ¿no? Eh, Creo que justamente es lo que uno hace, digamos, como docente, como coordinador de estos talleres, ¿sí? Es tratar de ir rompiendo digamos, con esa parálisis, digo, que te a la que te puede llevar una posición muy narcisista. No digo narcisista en el sentido del Patológico. egocentrismo, sino Claro, de la inhibición, ¿no? De estar frenado, que eso es algo que se ve mucho en los chicos, ¿no? O sea, esa eh, dificultad extrema que tienen de expresarse, de hablar, de moverse, ¿sí? A veces, por ejemplo, las primeras clases que queremos que se junten en grupo, por ejemplo, eh, y bueno, vamos, armen grupo, ¿no? Y están esperando que prácticamente que uno lo agarre de la mano y lo lleve, que ¿sí? les digan con quién. Claro, que por ahí armamos alguna pequeña dinámica improvisada, ¿no? O sea, bueno, sí, lo hacemos caminar, por ejemplo, para dentro del aula, ¿sí? Y primero camina de manera rígida, se ve en el cuerpo, eh, ni que hablar si le decimos, bueno, caminen y vayan reproduciendo el sonido de un animal, ¿no? O sea, están muy tomados todavía, ¿sí? Hasta que en un momento se empiezan a reír, hasta que en un momento empiezan a soltarse, eh, y uno ve, digamos, justamente esto, ¿no? Como por ahí la mirada empieza a relajarse un poco. Y eso después se ve, ¿no? A la hora de participar, de exponerse, ¿sí? De poder hablar, eh, es muy valioso ese tema. Este, y así que sí, creo que digamos, los conceptos, digamos, sí, de deseo, de narcisismo, de fantasma, eh, Ajá. digamos, bueno, de las intervenciones que uno puede tener y bueno, dejar cierta ortodoxia y entender que a veces un cambio puede generarse por un comentario, ¿no? Así es. ¿eh? No es que se necesitan años de diván necesariamente. Eh, Otra cuestión que les quería comentar, eh, que, que eso por ahí tiene que ver también con la particularidad de la población, de los alumnos que se quedan a estudiar en las ciudades del interior, como Chacabuco, ¿sí? O sea, no todos se van a estudiar a Buenos Aires, a La Plata o a Rosario.
¿sí? El 50% de los alumnos que se van a estudiar, el 50% irá a La Plata y a Buenos Aires, el 30% a Junín, que está la Universidad Nacional de Buenos Aires, y después el resto se queda acá. Y, digamos, son poblaciones que, bueno, por lo general por cuestiones económicas o familiares, ¿sí? No pueden irse a estudiar lo que quizás estudiarían, si se lo piensa desde el punto de vista de lo vocacional, ¿no? O sea, yo siempre digo, por ejemplo, acá una de las carreras que tenemos en Chacabuco es la Tecnicatura en Industria Alimentaria. Es raro, digo siempre, que alguien de chiquito soñara con ser técnico en la industria alimentaria, ¿no? Asociado a una organización industrial, ¿sí? Porque uno sueña con ser bombero, médico, veterinario. Y eso también, digo, entra en colisión, digamos, con esta idea de que uno tiene que estudiar necesariamente lo que sueña, lo que le gusta, ¿sí? O sea, que la cuestión vocacional se juega solamente en la elección de la carrera. También podríamos decir que el objeto vocacional es una construcción y que para esa construcción merece el tratamiento de poder disipar alguna superficie imaginaria. Claro, exacto. Sí, sí, porque lo que uno ve, digamos, es que, bueno, qué sé yo, en Chacabuco nosotros, no sé, por año entrarán a estudiar 50 alumnos, ¿sí? Que para una ciudad de 50.000 habitantes como Chacabuco es un buen número, ¿sí? Esos 50 alumnos entran a estudiar carreras, digamos, propias de la UTN, que son carreras que tienen que ver con la producción, con la economía, ¿sí? Son carreras muy técnicas. Y bueno, y esto decía, seguramente ninguno de esos alumnos que entra ¿sí? Tiene una conexión, ¿sí? Con la idea de la carrera, ¿sí? Con qué bueno, voy a estudiar técnico en industria alimentaria, ¿no? Pero el estudiar una carrera universitaria, ¿sí? La que sea, les permite, primero, tener un proyecto de estudio, empezar a pertenecer a un grupo de compañeros, tener nuevos amigos, quizás una pareja, conseguir un trabajo digno, ¿sí? Porque, digamos, también esta población, las que se quedan a estudiar en su ciudad, suelen, digamos, pertenecer a sectores sociales medios, bajos o bajos, ¿sí? Eh, y bueno, y entran a trabajar y dentro de ese trabajo pueden empezar a tener otro lugar, ¿sí? Este, otra dignidad, otros proyectos, ¿no? Digo, empieza a funcionar la rueda eh, generalmente también, digamos, les termina gustando lo que están haciendo, obviamente, ¿sí? Pero digo, me parece también importante transmitir eso, digamos, que lo vocacional no es solamente elegir la mejor carrera. A veces la vocación está, digamos, no sé si decir al final, pero digamos, es algo que se va armando, se va construyendo. Este, y, y bueno, yo la verdad que eso lo vemos realmente. Vemos, digamos, cómo le cambia la vida lisa y llanamente. De otra manera no tendrían ninguna chance de estudiar una carrera universitaria. Bueno, nosotros decimos que justamente que el acto vocacional implica un proceso, un tiempo de construcción, que es justamente ese, ¿no? El de la posibilidad de ir pensando en la construcción de un objeto, ¿no? Y como decía anteriormente, que seguramente está catalizado primero por alguna idea fantasmática, por un procedimiento más bien imaginario que no necesariamente se condice con aquello que
será un objeto más o menos acabado, garante de la posibilidad de una decisión, ¿no es cierto? En este caso, como vos contabas, Pablo, eh, la dilemática económica, la cuestión de poder resolver la dificultad del acceso a la carrera universitaria, que en algún punto aparece como una especie de primera referencia, es parte del trabajo en relación a la construcción de lo que nosotros llamamos objeto vocacional, ¿no es cierto? Sí. Que en este sentido la cuestión me hizo pensar un poco cuando hablabas tan apasionadamente del curso que ustedes dan, en el sentido justamente que se plantea como acercarle a los alumnos algo que va a ocurrir en un tiempo futuro, que no es ni más ni menos que la posibilidad de hacerse de la práctica universitaria, ¿no? O sea, que es acercarle, a lo mejor microscópicamente, la posibilidad de generar una experiencia ya universitaria, en un tiempo que todavía que es un tiempo medio confuso, en el sentido de que seguramente, me imagino yo que debe ser en el último momento de la secundaria, ¿no? El quinto año, el último cuatrimestre del quinto año, el final de ese año que de alguna manera para los adolescentes en general es un tiempo muy vertiginoso, ¿no? El de cierre de la etapa de la escuela media y la incertidumbre de no saber bien hacia dónde orientar la vida. Y allí ustedes le acercan una experiencia que es invitarlo a vivir al modo universitario. Se me ocurre una cosa así más o menos. Exacto. Sí, digamos, nuestra tesis, es que, digamos, los fracasos que existen en el paso de la escuela secundaria a la universidad no se deben simplemente a una cuestión de falta de conocimientos, ¿sí? De matemática, de química, de física o lo que sea, sino justamente a no poder de alguna manera reacomodarse, ¿sí? Frente a la nueva lógica de vínculos, ¿sí? Que se plantea en una universidad, donde uno es responsable de sus tiempos, del manejo del material de estudio, de agendarse las fechas de examen, ¿sí? Y de tener otra postura frente al texto, digamos, ¿no? O sea, de poder apropiarse del texto, ya no tanto para reproducirlo, sino también para poder, digamos, manejarlo con criterio, ¿no? A la hora de responder una pregunta o de resolver un problema. Entonces, sí, digamos, la idea del taller es eso, es reproducir, ¿sí? De manera micro el clima universitario. Un poco se apunta a eso. En la primera unidad de nuestra cátedra de orientación vocacional, nosotros tratamos de plantear la cuestión de la época, la derivación del concepto de sujeto en torno a la época y estas cuestiones. Y por ahí, bueno, la pregunta sería cuando vos hablas de esto de que en el taller aparece esta especie de tomadura de los adolescentes, esta especie de inhibición, digamos. Uh-huh. ¿Crees que tiene que ver con algo de cómo es la lógica escolar en algún punto, más allá de la fantasmática, que es singular, digamos, pero ¿hay algo, hay algún resabio todavía de la escuela moderna en esto? ¿Qué podrías decirnos? Para mí sí, yo creo, digamos, todavía se sigue pensando, digamos, que un buen alumno es aquel que, digamos, que se porta bien y que no hace quilombo y que tiene un 10 en el examen. Sí. Yo siempre cuento, digamos, la que era abanderada, digamos, en mi promoción, cuando yo terminé la secundaria,
era excelente en la escuela secundaria, ¿sí? No, por supuesto, no, creo que había abandonado en primer año de la universidad, ¿sí? Eh, hay una, sí, creo que hay una cuestión institucional, cultural, ¿sí? También depende de cada escuela. No todas las escuelas son iguales. Hay escuelas, nosotros que estamos trabajando son con las escuelas que están, no sé cómo será en Rosario, en Paraná, digamos, pero supongo que también debe pasar lo mismo. Hay escuelas, las escuelas secundarias son altamente segregativas en cuanto a su población, digamos. O sea, Sí. la, la, eh, los grupos digamos, de nivel económico más bajo o sí, de sectores más vulnerables suelen concentrarse en las escuelas marginales, ¿sí? Incluso, digamos, desde el punto de vista geográfico, por fuera, digamos, del sector urbano. Eh, y bueno, estamos trabajando con esas escuelas, ¿sí? ¿Y para qué? Lo que estamos yendo a hacer es a directamente ofrecerles, ¿sí? Las carreras universitarias que pueden estudiar en Chacabuco o en 9 de Julio, ¿sí? Mostrarles un poco, bueno, en qué consiste la salida laboral que pueden tener, contarles en qué consiste el trabajo, los trabajos que pueden realizar. Y lo que nos encontramos son con alumnos con muy baja expectativa, digamos, de estudios postsecundarios, ¿sí? La mayoría no piensa estudiar, y los que piensan estudiar, ¿qué carreras piensan estudiar? Les pregunto a la audiencia. ¿Policía, ¿sí? O policía, ¿sí? Tanto mujeres como varones, ¿sí? Lo cual es bastante perverso, digamos, de parte del sistema, digamos, porque aquellos sectores que En un tiempo son queridos, en un tiempo funcionaba la diferencia sexual porque era, ahora ya seguramente no, pero en un tiempo era los varones policías, las mujeres enfermeras. claro, Sí, sí, En un tiempo funcionaba esa especie de pseudo división sexual, sí, división de género, ¿no es sí, cierto? sí. Ahora la enfermería está mucho más, con más, creo que ha cobrado un mayor prestigio y capaz que por eso no es utilizada tanto. Pero ahora tanto mujeres como varones, sorprendente, eh, digo, terminan, porque bueno, es una salida laboral inmediata, segura, ¿sí? Pero bueno, entran a trabajar en un, digamos, en un lugar que genera mucho malestar, ¿no? Yo he tenido pacientes policías y la verdad que la pasan muy mal. Eh, bueno, un poco la idea, volviendo por ahí a esta cuestión de lo vocacional, es generarles otras opciones, ¿no? Porque creo que culturalmente el hábitus, digamos, la ventanita que tienen está direccionada solamente a esa opción. Y bueno, la apuesta es que puedan contemplar que hay otras opciones y que ellos están habilitados para hacerlas, ¿sí? Porque también esa es otra cuestión. Piensan que no es para ellos, ¿sí? Que ellos no están capacitados o que directamente no les corresponde a ellos estudiar una carrera universitaria. Se hicieron, la verdad, experiencias muy buenas, ¿sí? Hemos ido nosotros a esas escuelas y las escuelas después han venido a la UTN y, por ejemplo, a hacer unos laboratorios, ¿sí? Eh, Nada, una actividad simple de laboratorio que se hace en la carrera de industria alimentaria, por ejemplo, y bueno, estar ahí eh, eh, trabajando con el material de laboratorio y entendiendo qué es lo que están logrando, ¿no? Para supongamos, no sé, tenían que determinar el pH, comparar los pH de distintos alimentos, ¿no?
Y bueno, tengo presente que, por ejemplo, de una escuela que hay, o sea, son pocos alumnos, serán 10 alumnos, pero tengo presente que hay 2 alumnos de esos 10 que los tenemos ahora de alumnos en la carrera. Y hay un tiempo, contaste que hay un tiempo de entrevistas en este curso de formación, hay un momento para las entrevistas, digo, hay un momento para que alguien pueda desplegar alguna cosa más del orden de la intimidad, digo, supongo que puede ser Sí. esto que contabas vos en el sentido de creer o no creer que hay algo que puede ser para uno, por ejemplo, eso está calculado en el sentido de poder construir un espacio al modo de las entrevistas para que eso se despliegue, Pablo, ¿cómo sería? Sí, mira, sinceramente depende de cómo estemos organizativamente con los tiempos. ¿Sí? Claro. Hemos tenido 2 experiencias donde por ahí las entrevistas son a pedido, digamos, a demanda, ¿sí? Y donde nos hacemos un tiempo para poder hablar con el alumno que por ahí nos pide hablar. Y hubo otras experiencias donde abríamos un poco más el juego, ¿sí? No es que los obligamos a tener la entrevista, pero les planteamos, a ver, los que quieren tener una entrevista más personalizada, bueno, les damos un horario, así como para poder trabajar de manera más personal. Y en esas entrevistas, por lo general, digamos, se quedan más que nada en la parte informativa, ¿sí? O sea, por ahí alumnos que están con dudas sobre, no sé, qué diferencia hay entre la ingeniería informática y analista de sistemas. Y también están aquellas donde ya son más, se despliegan cuestiones más íntimas, y donde, bueno, ahí sí, digamos, tienen más duración en el tiempo, y nos compromete de alguna manera una función este, más de analista, digamos, ¿no? Sin llegar a hacer un psicoanálisis, pero sí a pensar, digamos, algunas cuestiones, donde, por ejemplo, cuando se ven que hay algún tipo eh, de traba, ¿sí? En la elección, por ejemplo, no, ni siquiera porque el padre se oponga a que estudie una carrera, sino a veces por el contrario, porque va a estudiar lo mismo que el padre, por ejemplo, ¿no? Eh, un poco sí, digamos, sería ese espacio, cuando podemos lo hacemos, ¿sí? Que no quiere decir que no sea importante, creo que es fundamental, pero la verdad que, bueno, se complica con los tiempos, se nos complica. Claro. Mm. Porque la idea también es pensar que no caer en la idea de que lo formativo tiene que ver con el dar clases. Esta cuestión de la formación universitaria es solo el adiestramiento a las capacidades para construir conocimiento universitario. Digo, que la cuestión formativa también tendrá que ver con desplegar este espacio que vos llamabas de intimidad en el sentido de cómo alguien va ubicándose en relación a lo que podría ser propio de eso que se le ofrece, ¿no es cierto? Ujú. O sea, Sí, digo que no son dos cosas por separado, sino que en realidad hay una especie de relación dialéctica, ¿no? Porque es sobre ese ofrecido que uno empieza a conectar sus cuestiones fantasmáticas con esa cuestión que en algún punto el sistema le proporciona como una cosa posible, ¿no? sí, sí, Y bueno, bueno, eso pensaba. sí. Sí,
La verdad que de contenidos trabajamos poco y nada, digamos, no es una Claro. cuestión de enseñarles, no sé, estadística. Eh, Todas las consignas apuntan eh, bueno, a esto que decíamos al principio, de que puedan empezar a tomar la palabra, y de que puedan empezar a acercarse cada uno, a su proyecto. Eh, por ejemplo, ¿no? Digamos, una de las actividades, con distintas variantes, digamos, pero eh, suelen ser, por ejemplo, actividades grupales donde tienen que diseñar, no sé, el edificio de una universidad, ¿sí? O diseñar un artefacto, para, no sé, para calefaccionar un ambiente. Eh, y son grupos, digamos, que están constituidos por alumnos que tienen pensado estudiar, uno derecho, otro ingeniería civil, otro psicología, ¿no? Y bueno, eh, la idea es que cada uno aporte desde su disciplina o desde lo que imagina que es su disciplina, eh, bueno, digamos, qué aporte haría para la construcción, ¿sí? O para el diseño, de ese objeto, de ese edificio, ¿sí? Entonces, eso los interpela, porque los lleva a pensarse, digamos, un poco, ¿no? En un futuro, eh, digamos, trabajando desde una disciplina, ¿no? Manejándose, ¿no? Aportando, después exponiendo, hablando, ¿no? Otra actividad que a veces hacemos, por ejemplo, es que un debate, ¿no? De áreas laborales, ¿no? Donde el alumno tiene que defender, ¿sí? La importancia de estudiar, no sé, ingeniero agrónomo, ¿no? Este, eh, digamos, que a la vez que es una actividad que nos sirve para trabajar el tema de argumentativo, ¿sí? También es una actividad que lo lleva a lo personal, ¿sí? Siempre estamos tratando de generar ese tipo de actividades, que hagan un pie en lo académico y otro pie en lo personal. Pablo, ¿y hace cuánto que dan el curso de formación universitaria? ¿Hace cuánto que estás trabajando en esto, más o menos? Y bueno, yo diría que estamos desde los 18 años prácticamente, porque yo Claro. lo que hacía era, me iba a La Plata a estudiar y volvía, me bajaba del colectivo y en vez de ir a mi casa me iba a donde funcionaba el curso, digamos, con otros alumnos, ¿no? Claro. Eh, Así que bueno, yo iba ahí como primero a ver chicas y sobre todo, y después, bueno, iba como alumno universitario, ¿no? Que eso está bueno. Y después, yo creo que sí, debo estar trabajando en esto hace por lo menos 15 años, sí, Claro. 15 años. Y en relación a este tiempo, a estos 15 años, ¿ha cambiado el perfil del adolescente en términos de algún tipo de reconocimiento de patologías o de dificultades? Si no querés que digamos patología, suena un poco fuerte, pero bueno, de dificultades a la hora de pensarse vincularmente, de poder desplegar capacidades en relación a la cuestión formativa, a la cuestión cognitiva. Digo, Te digo la verdad, no me llego a dar cuenta. Me parece que no es significativo. Por lo claro, menos con las poblaciones que trabajamos acá, Ajá. no lo veo como significativo. También es verdad, tenemos un filtro en un punto, digamos, porque nosotros trabajamos con aquellos
o sea, el curso propiamente dicho, lo hacemos con aquellos que quieren hacer el curso y que están pensando en estudiar una carrera universitaria, ¿sí? O sea, hay un filtro. Eh, pero la verdad que no, yo no noto eso, no noto para nada, no sé, cuestiones de conducta jodidas, digamos. Es más, yo creo que, a ver, muchas veces, por ejemplo, cuando damos esa primer charla donde vienen de todas las escuelas y vienen, incluso a veces vienen los docentes, porque sí, los docentes los acompañan, eh, más de una vez viene un docente a decirnos lo sorprendida que está, digamos, de lo bien que se portaron los alumnos. Se cortó. ¿Se cortó? Bueno, algo de esto pasa en la experiencia de taller que tenemos en la cátedra. Sí, a ver cómo sería, Lucho. Claro, esto que estaba contando Pablo, de que cuando el docente participa del espacio del taller, en la práctica de taller en la escuela, eh, siempre se contradice la lectura, la mirada que tiene el docente sobre los estudiantes, sobre los adolescentes, con el despliegue de lo que aparece en el taller que coordinan los chicos. Claro. Como que quedan un poco sorprendidos en relación a eso. Están como adaptados a lo que a lo que la escuela quiere también. Entonces, cuando aparece el despliegue de lo singular, la posibilidad de eso, bueno, ahí volvió. Perdón que se cortó. Ajá. Entonces, cosa que estoy acá. No, decía que muchas veces, digo, cuando damos esa primera charla, los docentes vienen y vienen sorprendidos, es decir, que, digamos, Qué bien que sorprendidos de se... cómo los alumnos se portaron, cómo Ujú. participaron, ¿no? De lo interesado que están. Sí, ahí están todos los alumnos, ¿sí? Ahí no hay filtro. Y creo que tiene mucho que ver con eh, el, el cambio, digamos, de posición, ¿sí? Que nosotros tratamos de semblantear con respecto a lo que la institución de la escuela secundaria suele, digamos, repetir, ¿no? Claro. Nosotros ya de entrada damos un lugar a los alumnos, queremos, digamos, le damos un valor a sus preguntas, a sus palabras, a sus Ujú, comentarios, incluso cuando dicen un chiste, ¿no? El chiste por ahí lo suelen reprimir o se lo suele tomar como una falta de respeto. ujú. Eh, y eso ya cambia el clima. Sí, la verdad que yo no he notado la, eh, un cambio, digamos, que tenga que ver con eso, Pablo, ¿no? Claro. O sea, que podríamos decir que no hay mejor vacuna que la del deseo. Sí. Mm. Incluso habría que probarla con el Sí. coronavirus, pero El coronavirus. Eh, si le decimos a Bolsonaro o a Trump eh, que hagan algo con eso. Eh, eh. que a eso apuntamos. Sí, señor. Sí, 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 sí. sí. Bueno, pero incluso, Pablo, si el docente, bueno, esto lo sabés, digamos, si el docente no se muestra, no por una cuestión ¿cómo se dice? De impostura, sino si genuinamente no está disfrutando esa clase, ¿sí? Si no hay un deseo en el docente de estar ahí, eso el alumno lo pesca enseguida Sí, y es letal, ¿sí? Eh, y cuando ven que los docentes la están pasando bien, ¿sí? Eso se contagia. Eh, es más, nosotros lo que siempre tratamos de hacer es que las clases, darlas de a dos o de a tres docentes. Juntos. ujú, Claro. Mira qué interesante. ujú. Ya sí, casi como que uno
pierde la motivación si la da solo. Yo la verdad a mí me genera muchas más ganas de dar esa clase con alguno de los compañeros que solo, ¿sí? Porque ahí también se empieza a generar una, ¿no? Digamos, siempre por ahí es un docente que está teniendo, digamos, un poco la parte más protagonista y el otro está ahí sentado en el fondo, a veces, apuntando, haciendo algún comentario, incluso haciendo algún chiste, ¿no? Este, con, con el otro docente, y bueno, que obviamente que los alumnos son testigos y participan, digamos, de esos chistes y eso descomprime todo el clima y lo hace más llevadero. Bueno, decíamos si podíamos usar algunas categorías del psicoanálisis para pensar este trabajo que bascula entre lo formativo y lo vocacional, y nos preguntábamos por las categorías del psicoanálisis. Acá en relación a esto último que contás, podríamos pensar que hay una distancia entre el acto educativo como algo que se produce en el territorio de la comunicación, o que realmente se produzca en un territorio más de transmisión, ¿no es cierto? En el sentido del lugar del docente como alguien que puede transmitir siempre y cuando lo dicho se enuncie en primera persona. O sea, que el conocimiento no sea una terceridad universal, que podría pescarse de cualquier manera, sino que justamente la posibilidad de pescar ese conocimiento está en la capacidad de afiliación que el docente tiene con eso que va a decir. Sí. Entonces, no es lo mismo, ¿no? No. Digo, si querés que despleguemos alguna cosa un poco más profunda todavía, aquel que se asume como castrado, reconoce que lo que dice lo muestra como incompleto, y que la única posibilidad de generar algún tipo de producción es ser completado por el que lo escucha, ¿no? Entonces, si hay algo del orden de la completud, está en ese plano en donde la actividad del alumno es construir una escucha. Y Sí. la verdad que sí, que de acuerdo con vos que salen verdaderos procesos maravillosos. Salen verdaderos procesos maravillosos. Lo que pasa con los alumnos cuando uno cuenta las matemáticas o la biología o la historia en primera persona, ¿no? Ubicándose uno mismo como lector y como promotor de aquello que pudo producir para poder transmitir, ¿no es cierto? Esa es una experiencia maravillosa, sin duda. Bueno, ahí está. Sí, Bueno, sí, totalmente de acuerdo con me hiciste acordar, una vez en Bragado dimos este curso y, y antes que nosotros, bueno, hubo una invitada que no, digamos, obviamente no la habíamos invitado nosotros, y era, creo que era una psicopedagoga, ¿sí? Y claro, empezó eh, con una serie de filminas, ¿sí? A dar orientación vocacional. Y desde un lugar, digamos, sí, de profesora en el peor sentido de la palabra, digamos, de decirle, esta es la verdad, loco, ¿no? Ustedes tienen que hacer esto, ¿no? Ustedes tienen que dejar la pavada eh, y empezar a estudiar y, bueno, van a tener que elegir una carrera, bueno, o sea, todo lo que, digamos, fue el extremo, digamos, casi caricaturesco, pero bueno, la reacción, digamos, del auditorio, eh, empezaron con las risas, ¿no? a burlarse de la profesora. La profesora era chilena, me acuerdo,
Bueno, y no es por la nacionalidad, digamos, pero ella empezó a reaccionar, a pelearse con los alumnos, ¿no? No sé, había interpretado que se estaban burlando de su manera de hablar o alguna cosa por el estilo. En realidad se estaban burlando del contenido de lo que estaba hablando. Eh, Así que bueno, un poco esa es la propuesta, Ajá. Luciano. Y Pablo, ¿este equipo por quiénes está conformado? ¿Quiénes además de vos lo componen? Está conformado. La base, digamos, somos tres. Ajá. Está Marcelo García, que él es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UBA, y Lucas Betoli, que es profesor en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Después, generalmente, sumamos a otros docentes invitados, por ejemplo, el ingeniero Mariano Re, pero bueno, que viene de Buenos Aires. Eh, También, bueno, nos van a acompañar otros docentes, abogados, abogadas, ingenieras, ingeniera industrial, sociólogas, digamos, pero la base, digamos, eh, somos nosotros tres. Viviana Casiagüe también, que es licenciada en Ciencias de la Educación. Lo que tenemos en común, esos tres docentes que te menciono, es que los tres fuimos alumnos de este curso, digamos, ¿sí? Eh, es decir, que eh, vivenciamos, obviamente, estaba dictado por otros docentes y no, ni siquiera llegamos a los talones, digamos, de aquellos docentes, pero un poco el espíritu, ¿sí? Tratamos de que se mantenga, porque era ese el espíritu de aquel curso original. Bueno, nosotros, eso, vivenciamos un poco las virtudes, digamos, de una actividad de ese tipo. Y además somos muy amigos entre nosotros. Eh, lo cual también, no sé, habría que alguna vez teorizar acerca de la amistad, de los efectos de la amistad en la docencia. Claro. Sí. Porque surgen cosas buenísimas y mucho más fluidas, más sueltas. Surge esta cuestión del humor, ¿no? Que de otra manera no surgiría. Ujú. Ujú. Sí, estamos, la impronta académica, tradicional, conservadora, vamos a decirlo, si querés que lo ajustemos un poco epistemológicamente, diría positivista, Mm, lleva la cuestión casi al orden del rigor sacrificial, Mm. de que la práctica tiene algo de rigor en tanto implique algún tipo de sacrificio, ¿no? Y, y por supuesto que en ese plano queda excluida la idea de que algo de la experiencia de construir conocimiento, de producir conceptos, tenga algo de lo placentero, ¿no? sí, Sí. Entonces, que no se puede ser amigo de los alumnos porque sería un abuso de transferencia o que no se pueda generar alguna instancia de, de derivación, de desplazamiento ligado a la cuestión lúdica, porque eso sería alejarnos de las cuestiones este, conceptuales, de las cuestiones propias del devenir del contenido, ¿no? mm, Y entonces, en definitiva, lo que terminamos haciendo este, es sacarle sacarle lo de subjetividad que tiene este asunto, ¿no? O sea, ni es, más ni es- menos. es meter a los alumnos en una especie de maquinaria en donde la condición es la tramitación de ellos como meros objetos, ¿no? Son partecitas de la maquinaria. Y bueno, lo que has contado hoy vos es que acá que
el asunto es darle todo el protagonismo a ellos. Exacto. Que el trabajo está en relación a que ellos puedan ejercer un protagonismo en la producción de las ideas y de las actividades, ¿no? Bueno, vamos a dejar acá, Luciano, ¿qué te parece? Bueno, Sí, bueno, Pablo, estamos muy agradecidos y yo particularmente estoy conmovido por cómo has contado esta experiencia. La verdad que me siento muy conmovido, porque me reconozco en algo de todo esto que vos dijiste. Me reconozco fielmente en algunas de estas cuestiones que vos has planteado. Y bueno, estoy muy agradecido porque nos diste tu tiempo este, y el, y el amor con el que contaste lo que haces. Bueno. Bueno, por algo será, Pablo, que te sentiste reconocido. Así que bueno, no, yo la verdad también me sentí muy cómodo. Y bueno, la verdad que me gusta contar estas experiencias.